Buenos días amigos y amigas, que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Esperando se encuentren bien del todo, en cualquier lugar que se encuentren, estén bien, tanto espiritualmente como físicamente. Y claro está, como siempre hemos mencionado, en un aquí y ahora. Ese aquí y ahora es muy importante, porque cuando estamos aquí y ahora, estamos con el Cristo. Estamos con nuestro Padre interno que está en nuestro interior, y el aquí y ahora nos ayuda a conocernos a sí mismos. Nosotros los gnósticos siempre hemos hecho contumacia, ¿no? Como dice el venerable maestro Samael, en lo que es la autoobservación psicológica. Debemos aprender a autoobservarnos psicológicamente para que así nos conozcamos mejor y podamos entonces descubrir ese mundo, ese segundo mundo, vamos a decirlo así, esa segunda naturaleza que nosotros hemos creado con el mal uso de nuestras energías sexuales. Y tenemos que conocerlo, porque esos son 7 pecados capitales, como son la ira, la pereza, la lujuria, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son defectos, diría yo, pecados capitales que realmente pues no se ven, porque eso solamente lo conoce quien lo tiene, ¿no? Pues hoy en día es muy notorio que todo el mundo lo tiene, en general. Entonces, a ese mundo negro es al que nosotros los gnósticos nos referimos. Esa es la muerte mística que tenemos que tener cada uno de nosotros. Debemos eliminar la ira, debemos eliminar los 7 pecados capitales. Entonces, para hacer una sociedad más digna, ¿no? Más dignificante, más justa y más humana, y diría yo más digna ante los ojos de Dios, porque por ahora pues creo que estamos mal ante los ojos de Dios. Estamos muy mal, porque nuestras acciones son totalmente negativas. Pero bueno, lo importante es que si usted no es gnóstico, porque realmente esto va directamente a las personas que no son gnósticas, ¿no? Porque el gnóstico pues ya conoce, el gnóstico pues ya tiene cómo salvar su alma, ya sabe cuáles son, diría yo, las herramientas que debe aplicar, ¿no? Que debe ser casto, que debe morir, debe nacer y debe sacrificarse por la humanidad. Pero si tú estás en otra forma religiosa, que no es la gnosis, entonces debes comenzar por conocerse a sí mismo, por practicar, por aprender. Bueno, dice el maestro Paracelso que debemos comenzar por la ciencia, por los estudios. Entonces, si tú no eres gnóstico, pues comienza a buscar la divina gnosis, que es la que tiene, porque no importa que tú seas evangélico, no importa que tú seas romano, no importa que tú seas pentecostés, lo que tú quieras. Lo importante es que esta divina gnosis, este sagrado conocimiento, se lo aplique y comiences a estudiarlo, comiences a autoobservarse, comiences a estudiar las 75 obras del venerable maestro Samael Aun Weor, donde está plasmado todo el conocimiento para que tú, amigo o amiga, te puedas autorrealizar, para que puedas realmente salvar tu alma. Eso es todo por ahora, porque esto se pica y se extiende, como dice uno de nuestros maestros, ¿no? Y para que estés más informado, no somos seguidores de ningún maestro, Aarón, no somos seguidores de nadie, somos seguidores del Cristo, y también somos seguidores del venerable maestro Samael Aun Weor, que es el 5º ángel del Apocalipsis, el avatar de esta era, y él fue quien trajo este conocimiento, el mismo conocimiento que trajo Jesús, el gran Kabir, en sus tiempos, pero develado. Pero develado, claro está, explicado. Esa es la grandeza de Samael.
Esa es la grandeza del venerable maestro Samael Aún Weor. Por ende somos sus seguidores, porque gracias a él pues hemos entendido y comprendido este sagrado Sus conocimiento. discípulos. Somos sus discípulos. Aquí, con perdón que te interrumpa, todos sin excepción, llámese estudiante, llámese discípulo, llámese maestro, que se hayan autorrealizado con estas enseñanzas, son discípulos, estudiantes, o bien, del venerable maestro Samael Aún Weor, porque fue él quien develó el quinto misterio, que son los misterios sexuales. Lógicamente que eso va acompañado de la muerte en marcha, de la parte psicológica y el sacrificio por la humanidad, dar el pan de la sabiduría a todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, sexo o color. Entonces, Samael Aún Weor, esa era la batalla de esta quinta raza aria, y a él se le debe estos sagrados misterios que fueron develados, porque la Sagrada Escritura tiene estos misterios, pero está velado para las personas que no son iniciadas en los misterios de la luz, en los misterios sacrosantos de la luz, en los misterios del Sagrado Espíritu Santo, que la gente común y corriente no conoce eso, porque no son iniciados en los misterios de la luz. Eso se debe entender. Y quiero agregar un poquito más, si me lo permite. Claro. Ninguna forma religiosa o cualquier forma religiosa que exista sobre la faz de la tierra que no estudie la divina gnosis está a un cuarto de camino, le falta 3/4 de camino para poder llegar, porque la divina gnosis es completa, es el árbol del conocimiento de todo lo que existe, de lo que existirá, es el saber por excelencia. Recorre los 4 caminos. Cualquier forma religiosa que no estudie y practique la divina gnosis está a un cuarto de camino. Y esto no es jactancia. Los hechos dicen lo que está ahí. La doctrina del Salvador del mundo es la divina gnosis cristiana. La doctrina del Salvador del mundo, del Cristo cósmico, es la divina gnosis cristiana. Y aquí no estamos compitiendo con nadie. Simplemente estamos alertando, estamos llevando, difundiendo estas enseñanzas en pos de una causa justa y necesaria. No andamos buscando prosélitos, gente que nos siga, sino que se sigan a sí mismos y que comencemos a trabajar en el lengua animal, esos 7 pecados capitales. Eso es todo, señores. Aquí no estamos en competencia con nadie, simplemente estamos en una enseñanza. Hay personas que en las redes sociales nos tiran misiles, nos tiran bombas, nos tiran de todo, porque son fanáticos religiosos. Y no saben que nosotros lo que estamos es dándole todo en bandeja de plata, a todos. Y la quieren y la están rechazando. Es lamentable que la doctrina del Salvador del mundo siempre es rechazada por los sabiosos de la época. Al maestro Samael lo rechazaron, a Jesús Cristo también lo rechazaron, a Moisés también lo rechazaron, su misma gente lo rechazaron. Qué tristeza es en esta ignorancia, porque la celestina ignorancia que tenemos nosotros, como dice una lectura del libro Curso Zodiacal, es una poliosera. Es decir, la celestina ignorancia es una poliosera que está vestida con harapos lunares, con despojos de lo que es esta sociedad, señores, con los males que nosotros como sociedad hemos parido a través de todas nuestras malas acciones. He dicho por ahora porque siempre hay más. Bueno, lo importante de todo es que nosotros aprendamos a entender y a comprender, ¿no? Aprendamos este conocimiento, que es el que nos puede salvar. El conocimiento, como ha dicho aquí nuestro venerable maestro, no es de nadie, no le pertenece a nadie, le pertenece al mundo. Y qué pena que todo el mundo no le conoce, pero aquí estamos nosotros para enseñarles, para mostrarles el camino que puede conducirle a tu propia autorrealización íntima del ser. Quiero agregar también algo, decirle que el venerable maestro Aarón de rayo de Júpiter, hijo de Frachariel, es un discípulo del venerable maestro Samael Aún Weor y un discípulo del Cristo cósmico. Es uno más
que está trabajando duramente en los 3 factores de la reducción de la conciencia, llevando con muchos hermanos gnósticos de enseñanza por los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, llevando esta sabiduría. Simplemente aquí al único que se sigue es al Cristo íntimo de cada uno de nosotros, como vino Jesús escrito y nos dio las enseñanzas en aquella época hace 2200 y pico de años. Todos nosotros, inclusive el maestro, el gran avatar y venerable maestro Samael Aumeor, regente del planeta Marte, es un enviado, es un profeta del Cristo cósmico, para que sepamos eso, porque esta enseñanza de la Divina Gnosis es del Cristo cósmico, no es de nadie, para que sepamos eso. Sí, tenemos que estar claros en eso. Vamos entonces a continuar con los ministerios que llevó a cabo el Cristo, y estos ministerios se encuentran, bueno, Jesús el Cristo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios, pero estamos con Marcos, ¿no? Tenemos que recordar a los amigos de las redes sociales que Jesús es la personalidad del Cristo, la personalidad, es la humana persona, donde el Hijo del Hombre nació. Jesús es la humana persona, el cual encarnó el Cristo y nos dejó dicho que todo lo que Él hacía lo puede hacer cualquier persona. O sea, quiere decir que usted como persona puede despojarse de todo el mal, de todo ese mundo negro que hemos creado, y encarnar al Cristo. Por eso también hace un referido a la Biblia a lo que es el nacimiento segundo y a lo que es echar vino nuevo en odres nuevos, ¿no? O sea que el hombre debe de cambiar la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de sentir, para entonces poder introducir ese vino nuevo en ese hombre o mujer nueva. Entonces así podrá encarnar el Cristo de cada cual, su propio Cristo, porque el Cristo lo dejó escrito así. Sí, pero el Cristo lo dejó escrito así. Dame un paréntesis ahí. Nosotros tenemos que arrojar luz donde hay mucha ignorancia y tinieblas, donde el oscurantismo de la era de Pisces, hace 2200 y pico de años, un grupo de personas malintencionadas tergiversaron la doctrina del Salvador del mundo y pusieron simplemente nada más a Jesús o a Jesucristo como el único Hijo de Dios, y le escondieron a la humanidad que todo ser humano tiene a Cristo, la sustancia Cristo, en sus órganos sexuales, en sus gónadas sexuales, y tiene que formarlo, porque incluso en Gálatas 4:19 te explica eso, que cada uno de nosotros debe formar a Cristo en nosotros, formarlo, porque lo tenemos en sustancia, y eso se forma a través de un matrimonio constituido legítimamente ante Dios y ante los hombres, en castidad científica. Eso lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo constantemente hasta que se le quite esa venda negra que tiene la persona de creer que Jesús fue el único que ha encarnado al Cristo. Antes de Jesús, otros lo encarnaron, y después de Jesús, otros lo encarnarán. Y además, la enseñanza que Jesús nos ha dejado a nosotros es sobre el amor, la moralidad y una vida espiritual. Entonces, si observamos el mundo, ¿cuál es realmente la vida espiritual que lleva el ser humano? Ir a una iglesia, a cualquier iglesia, para que los demás lo vean y digan, mira que él va a la iglesia, que él es un buen hombre, y sus acciones y sus pensamientos. Entonces tenemos que revisarnos, o sea, no vamos a hacernos de que, no me interesa, lo que me interesa es trabajar, comer y ya, y ganar dinero. No, vamos a revisar las Sagradas Escrituras. Y después que tú dejes el cuerpo físico, ¿dónde dirá? Porque es que todo lo que en lo que nosotros tenemos fe, que son las cosas materiales, el dinero, los bienes que tenemos, eso es perecedero. Y tienes que dejarlo ya que te vayas. Y el día que nos llega el día de la muerte, pues tenemos que dejar todo. Entonces nosotros tenemos que ser como un poquito más inteligentes y llevar una vida más bonita, más espiritual, más sincera,
con un verdadero amor, no con un amor hipócrita, una falsedad. Pero para ellos nadie puede tener amor si no se trabaja el ego del odio. Nadie puede ser casto si no se trabaja el ego de la lujuria. O sea que nosotros, nadie puede decir yo tengo amor y vive odiando a todo el mundo. O sea, nosotros tenemos que revisarnos, mirarnos, escudriñarnos, autoobservarnos y sentarnos en el banco de los acusados todo el tiempo y decir, bueno, soy culpable y tengo que trabajar. Tengo que corregirme, no nos queda otro remedio. Entonces, Jesús nos enseñó lo que era la sanidad, lo que son los exorcismos, que tanto la gente, muchas abundan por ahí, pero todo lo contrario de lo que Jesús nos enseñó. Sí, porque recordemos que existe la Nos humanidad. enseñó la resurrección de los muertos, pero ¿cuál fue esa resurrección de los muertos? Esa resurrección de los muertos no es más que miramos el mundo. Es notorio que el mundo está muerto para lo espiritual. Y esa es la resurrección que nosotros tenemos que hacer. Entonces, a perdonar pecados. Oye, el Cristo enseñó que Jesús el Cristo enseñó que el Cristo es el que perdona los pecados. No ningún hombre, ningún sacerdote. No es ningún hombre, ningún sacerdote, por muy arriba que esté. Ningún pastor evangélico tiene la potestad de perdonar ningún pecado. O sea que, hermano, usted va a confesarse ante un sacerdote romano o ante un pastor. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Falso, 100%. En ningún evangelio está escrito de que usted tiene que irse a confesar los pecados. Ahora, Jesús el Cristo sí nos dejó una enseñanza muy elevada, que es que nosotros debemos confesar nuestros pecados ante nuestro propio Cristo. Aquí y ahora. A ese que usted tiene dentro de usted mismo. A ese que anida ahí en tu corazón, que muchos no le conocen. Porque el Altísimo mora dentro de nosotros. El Altísimo mora dentro de nosotros. Entonces, ante ese Altísimo es que nosotros tenemos que arrodillarnos, pedir perdón y arrepentirnos. Y todo el tiempo sentado en el banquillo de los acusados, que sí, soy culpable y voy a cambiar. Y me voy a arrepentir. O sea, tengo que arrepentirme. Entonces, no, usted no va a ganar nada por ir a arrodillársele a nadie, porque ese es un don nadie, a lo mejor peor que usted. Un pecador. Un pecador más. Ahora, uno que interpreta la Sagrada Escritura a su manera. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces aquí, vamos a leer una parte, porque no se puede leer todo en este sentido, porque es bastante extenso. Antes de cerrar el capítulo, tenemos que desmantelar toda esta gama de errores que se vienen cometiendo hace miles de años en contra de la misma humanidad oriente. Y la misma humanidad lo viene cometiendo. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras están ahí. Mira, yo sé que muchos pastores evangélicos que hacen su peregrinaje, llevándole a las personas el conocimiento, por lo menos que lean la Biblia. Sí. Eso es un punto a su favor de ellos. Eso es un sacrificio que ellos están haciendo. Eso está dando el tercer factor. Exactamente. ¿Por qué? Porque usted no sabe a quién le lleva el conocimiento y esa persona toma la Biblia y comienza a leer, a estudiar, y viene un momento que entiende lo que quiere Lo decir. malo está en la interpretación que ellos Lo malo está en que usted quiere interpretarle a esas personas lo que usted no sabe interpretar. Ahí estamos mal. Y vamos a tratar por todos los medios de explicar bien cómo es que nosotros debemos salir de este mundo negro en el que nos encontramos, este mundo de ignorancia. Porque la gente nada más cree en el que tiene dinero. Y eso es increíble. Bueno, el mundo se arrodilla ante las personas que son poderosas económicamente, pero no ante las personas Aunque sea un que delincuente. tienen poder espiritual, que tienen conocimiento. Ante ellos nadie se arrodilla. Y eso está demostrado creo que en toda la historia. Así es. Entonces, bien, vamos a leer y a estudiar y a explicar un poquito estoy diciendo, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Alguien por ahí me dijo que mi persona es una persona que no tiene como compasión y que no tengo ningún tipo de discernimiento en cuestiones de la Biblia. Tengo
para decirle a esas personas Y que era mecánica. y que soy una mecánica. Tengo para decirle a esas personas que esta persona que les habla sí se sabe autoobservar y conoce bastante. Tengo 30 años dentro del ministerio, porque cada persona tiene que llevar su propio ministerio. Sí. Escuchado bien. Y sí, tengo conocimiento de la Sagrada Escritura, pues soy una persona muy antigua, la cual el que quiera saber quién soy, pues investiguelo. Y también somos nosotros los gnósticos, los grandes iniciados, somos las personas que participamos en lo que fueron las Sagradas Escrituras. Nadie más. Gnósticos. Usted dirá, bueno, ¿y qué se creen los gnósticos? No, es que usted mismo, Tiene que estudiar. usted mismo no sabe si usted fue gnóstico y perteneció a esa casta gnóstica. Usted no sabe eso. Pero si usted despierta conciencia, entonces usted va a recordar que estuvo sus vidas anteriores y va a recordar que estuvo, sí, cerca de Jesús el Cristo, que estuvimos ahí. Y vas a recordar Y con otros profetas con otros, que son del Cristo. con otros que trajeron la enseñanza del Cristo. Entonces, no vamos a juzgar a priori, ¿no? Porque a veces nosotros no podemos hablar más de lo que hablamos. ¿Entendido? Entonces, vamos a poner atención mejor y en vez de estar criticándome, pero que les agradezco su crítica porque eso me ayuda a trabajarme a sí mismo. No me siento mal ni bien. Les acepto su crítica. Como quiera que me digan que soy esto, les acepto su crítica. Pero en vez de estar criticando, tomen el conocimiento y comiencen a aplicárselo ustedes mismos. Que ahí sí van a obtener los resultados. Van a adquirir los resultados y van a darse cuenta por sí mismos que es así. O sea, comencemos aquí y ahora a mirarnos que sufrimos de ira, de impotencia, sufrimos de lujuria, de celos, de envidia, de orgullo, de violencia. Y mira eso, el mundo está manejado por todo eso. Por las siete plataformas. Entonces, nosotros somos copartícipes de eso, claro, porque nosotros tenemos todo eso dentro de nosotros. Y aquí tenemos que, ese es el trabajo que tiene que hacer, estudiar, comprender y eliminar. Cualquier persona, por muy santita que sea o por muy maligna que sea, tiene que hacer ese trabajo, porque por muy santo que uno sea, tiene agregado psicológico, tiene demonios allá que hay que eliminarlos. Eso es todo. Es muy difícil de entender, creo que no, porque si es esta que está aquí habla demasiado, tú ves, para que la gente entienda. No me voy por arriba. Sí, usted habla llano, está hablando llano. No me voy, entendible. Tengo una filosofía muy llana, ¿sí? No me pongo aquí a filosofar, a buscar palabritas que ustedes no van a entender. Bueno, por ejemplo, a veces nosotros utilizamos praxis, pero es la práctica, vámonos a la práctica mejor. ¿Ya? Ok. Entonces, todos y todas sabemos que todos los pecados serán perdonados, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Vamos a leer un poco sobre esta cuestión para que entonces entendamos mejor. Esto está en el versículo 20 de Marcos 3. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos. Vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Pero todo esto era porque ellos se hacían los ignorantes, los que no entendían al Cristo. Y realmente el Cristo habló muy claro. Jesús es Cristo. Y Jesús en su posición de Cristo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y es así. Veamos las familias
que no están unidas no permanecen. Veamos los países. Se autodestruye. Los países que no están unidos se autodestruyen. Si una casta está dividida contra sí misma, tal casta no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí es bueno explicar que cuando nosotros no estamos en plena autoobservación, entra cualquier defecto psicológico, lo dejamos penetrar a nuestra mente, que es satánico, para que piense por nosotros, que es satánico. Y si usted sufre de odio, entran los agregados del odio y te dicen: mira, recuérdate que tú tienes que ir a reclamarle a fulano, te ofendió esto, aquello. O si tienes el ego de la lujuria, muy ya usted sabe, y tienes tus ventanas abiertas, quiero decir, no te estás autoobservando psicológicamente, pues viene ese demonio y entra en tu mente y controla todo. Y controla tus emociones, tu intelecto, tu centro motor, y te manda a fornicar. O sea, que te acuestes con cualquier mujer. O te manda a pelear. O te manda a pelear, te manda a robar, a lo que ese ego necesite. Recuerde que cuando nosotros creamos nuestros hijos, tenemos que alimentarlos, ¿sí? Y esos hijos los creamos con un esperma sagrado. Pero cuando nosotros derramamos nuestras energías, entonces creamos esos demonios y los alimentamos. Con la misma energía. Y con nuestra propia energía. Entonces, esos elementos creados ya son hijos de nosotros. Entonces ellos le piden y le exigen alimento a su creador. Y se impregnan en el cuerpo atrás de todos. Se impregnan, claro. El mundo de ser. Sí, y entonces te exigen alimento. Por eso es que nosotros a veces estamos abrumados. Un paréntesis: la moderna psicología y la psiquiatría no conocen nada sobre ese particular, que la energía cuando se derrama produce una segunda naturaleza inhumana, bestial, en los 7 cuerpos del ser humano. Es decir, se multiplican por millares o agregados psíquicos con una energía sexual, porque en una eyaculación el hombre pierde 7 millones, de acuerdo a la ciencia gnóstica, se pierden 7 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. Entonces son 7 millones de agregados que forman. Sí, entonces tiene vida. Recordad que eso se invierte negativamente. En esto eso es ciencia, ciencia de ciencia. Muchos científicos tienen conocimiento de esto, porque hasta películas han hecho. Hay muy pocos. Donde, por ejemplo, muy pocos. hace mucho tiempo vi una película donde de repente se encontró una mujer y un hombre, y ese hombre tenía esos lo ponían ahí, ¿no? Visible. Sí, que tenía esas esfinges. Efectos especiales. Esa esfinge donde lo acariciaban. Es una película asiática, por cierto. Sí, lo acariciaban sus partes más débiles, ¿no? En la parte astral. Sí, en la parte astral. Pero no sentían el físico. Son invisibles, te estoy diciendo. Para los ojos físicos. Pero la mujer también tenía muchos, diría yo, larvas, ¿no? Larvas creadas por ellos mismos. Larvas del cuerpo astral. Sí. Es el cuerpo del ser. Y era también tocada por esas larvas. Entonces los dos comenzaron a sentir, escuchado bien, esa gente no estaban enamorados. Sencillamente comenzaron a sentir y resultaron en fornicato. Para que ustedes se den cuenta que son ellos, esos invisibles que nosotros mismos hemos creado. No le echemos la culpa a nadie. Somos nosotros los que hemos creado. Y mucho menos a Dios. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios te dijo no forniques y tú fornicas. Entonces no te quedes. Tú mismo estás haciendo, como dicen, cavando tu propia tumba, ¿no? Así es. Pues bien, entonces cuando nosotros estamos aquí y ahora autoobservándonos, no permitimos que ningún pensamiento negativo penetre en nosotros. Sí, porque los pensamientos negativos lo que hacen es que atrapan a la mente sensual. La mente sensual es fácil de atraparla. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia de nosotros está condicionada por el ego. Y cuando surge un pensamiento así, nosotros creemos que es del alma, de la conciencia. No,
Es un pensamiento que salió de los 5 centros de la máquina humana, donde está creado ahí y está esperando un momento oportuno para penetrar a través de la mente sensual. Y tenemos que saber también que ahí, en ese momento, precisamente es que tenemos que utilizar nuestra mente interior. Sí. Pero muchas personas no tienen creada esa mente, entonces tienen que trabajar para ello. Pero lo más importante es que si usted se dio cuenta A través de la autoobservación que esos defectos están invadiendo tu casa, que es tu cuerpo físico y tu mente. que es tu cuerpo físico y tu mente, entonces usted se autoobserva y los echa fuera. ¿Quién es usted? Su conciencia, Su alma. conciencia, su ser, lo que es uno. Bien. Entonces, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualesquiera que sean, escuchado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, escuchado, Sí. sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Escuchado bien. Entonces él les contestó así: todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y en esta existencia de la Y próxima. en esta existencia de la próxima. Pero ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Lo mismo que hemos venido diciendo siempre. Tenemos 15 años diciendo lo mismo. 15 años que tenemos En las redes. en las redes En la televisión. y en la televisión, que es el derrame de la energía sexual, Es la violación del sexto mandamiento. es la blasfemia y es el pecado contra el Espíritu Santo, el cual no será perdonado, porque los seres humanos dicen, por ejemplo, eso se le escucha mucho a los evangélicos que dicen: estoy poseída por el Espíritu Santo. ¿Y qué fornicario puede estar poseído por el Espíritu Santo? Eso aparte de ¿O eso. qué adúltero? ¿O qué persona que tenga cualquiera de los 7 pecados capitales pueda decir eso? Entonces, nosotros mismos somos enemigos del Cristo y no lo sabemos. Porque cuando usted fornica, para que se entienda mejor, cuando usted derrama sus energías sexuales, bien sea con su esposa, con su amante, con el que sea, O a usted, través de la masturbación. o a través de la masturbación, a través de las películas pornográficas, usted es enemigo del Cristo. Usted está haciendo todo lo contrario a lo que el Cristo ha dicho. ¿Por qué? Porque Juan decía: yo bautizo con agua como símbolo de la pureza del alma humana, pero que viene en pos de mí, al cual yo soy digno de amarrarle los cordones de su sandalia, él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Es el Cristo. Juan dio testimonio que el Cristo íntimo de cada uno de nosotros, bautiza con el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la persona que malgasta su energía en estos puntos que usted acaba de mencionar en este momento es un blasfemo, es un fornicario, y esa alma pagará caro su abyecto delito de la fornicación. En Levítico 15 hasta el 25 te habla sobre el derrame seminal, y Moisés, en los 10 mandamientos que se le entregaron en aquel entonces a la humanidad, el 6º mandamiento dice: no fornicarás. Ahora bien, no fornicarás. Entonces mi pregunta es, si esto está en Marcos 3, 28-30, en la Reina Valera de 1960, entonces si aquí mismo Y en no, Levítico 15 era en el Antiguo Testamento. si aquí mismo no explican lo que es el Espíritu Santo, si no lo dejan, como dicen, como tú lo quieras interpretar. Sí. Entonces, Eso está arreglado ahí. pero se sabe. Pero vámonos a Hebreos 13:4, cuando explica el apóstol Pablo, dice bien claro, que habla sobre el honroso sea a todos los matrimonios en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Y ahí se aprenden una serie de leyes que tienen que ver con el matrimonio. Eso significa que nosotros tenemos que estar claros que tenemos que vivir en cantidad. Además, Pablo dice en Corintios, dice bien claro,
en Corintios, que no recuerdo bien el número, pero está en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que el cuerpo no se hizo para la fornicación. Entonces, ¿dónde quedan las posiciones de las diferentes formas religiosas cuando defienden a capa y espada la fornicación? Yo le pregunto a ustedes, amigos de las redes sociales, y usted mismo dice la respuesta. ¿Dónde está eso? Si en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, en Hebreos 13:4 dice eso, y en Corintios dice que el cuerpo no es para la fornicación. Y dice que en el 13:4, en Hebreos 13:4, dice bien claro que Dios juzgará a los fornicarios y a los adultos. Los juzgará Dios. Entonces, ¿dónde queda la posición de ustedes? ¿Dónde ustedes se sustentan para decir que fornicación es vivir con una mujer fuera de matrimonio? Como hemos dicho en muchísimos programas, ustedes pagarán ante los veredictos de la conciencia pública, ante los veredictos de la ley divina de Dios. Ustedes pagarán caro ese ayerto delito, porque ustedes están promulgando, ustedes están insistiendo en... ¿Pero quiénes son ustedes? Las diferentes formas religiosas que existen. Porque ellos violan, ellos están tergiversando y violando los desideratos cósmicos de la divinidad. Esa es otra vez aquí por los dioses, para que el hombre se guiara por esa enseñanza. Entonces los pastores que tenemos actualmente sobre la faz de la tierra, que no son iniciados en los misterios de la luz, ellos han tergiversado y siguen tergiversando, siguen malinterpretando las enseñanzas. Entonces la persona que no es ducha, que no está preparada, que no está formada espiritual y científicamente en esto, le cree a los pastores, le creen a ellos y no escudriñan. ¿Qué dice el maestro Samael? Lo lamentable es que la gente no escudriña, no investiga, no busca. Entonces se contenta con lo que le dice el pastor de la iglesia o el cura de la iglesia romana y no investigan y prefieren vivir como cerdos, degenerándose cada día más y no procuran salvar su alma y no la van a salvar jamás en la vida, porque ellos son víctimas de ellos y víctimas de sí mismos. Que se entienda eso, Señor. Entonces, como cada persona tiene su interpretación particular, ahí viene el problema. Porque realmente ha generado, como dicen, debates y diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Quiero que nosotros aclaremos un punto muy interesante, que en la batalla de esta raza y que reveló estos misterios del quinto evangelio, que son los misterios sexuales, con la muerte del ego y el sacrificio por la humanidad, que el Avatar y su comitiva de directores a nivel internacional invitaron a todos los líderes religiosos a nivel mundial, a todos, comenzando por el Vaticano. Se le enviaron cartas de invitación para que nos sentáramos todos los líderes religiosos, filosóficos, políticos, en la mesa de diálogo para tratar el problema del ego a través de lo que es el matrimonio y la castidad científica. Solo dos escuelas, nada más, se unieron con la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y el movimiento gnóstico. De la India fueron dos escuelas, que son dos escuelas marías tibetanas. Las demás escuelas evangélicas, protestantes, neocristianas y romanas, ninguna aceptaron el diálogo, siguieron con su interpretación a letras muertas. Entonces nosotros los gnósticos hemos llamado y seguimos llamando, después que la batalla dejó su cuerpo físico, que fue este mundo físico, los directores gnósticos internacionales también seguimos enviando misivas e invitando a todos los líderes religiosos para que podamos ayudar a la humanidad, porque hay que trabajar ese ego, hay que trabajar en castidad y hay que dar el cobro de la doctrina, pero ellos no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ellos saben que se les va la papa frita, como se dice, o la papa sacochada. Bueno, yo pienso que... Para eso son intereses egoístas económicos. No, porque ellos están haciendo negocio con la religión. Sí, pero qué pena, porque esa es la realidad, señores. Bueno. Los pastores, en su mayor parte, no significa que todo aquel que pertenece a una forma religiosa tiene que ayudar, porque en las instituciones de cualquier tipo hay que pagar luz, agua, teléfono,
internet, hay que pagar los insumos que se gastan dentro de esa institución. Y si hay que pagar alquiler también, hay que pagarlo. Entonces los feligreses tienen que aportar, económicamente para el sustento de esa institución. Pero no es que yo tenga, si yo soy un pastor X, fulano de tal, y que yo cambie la jipeta cada 2 años y viva como un manate. Pero lo triste no es eso, lo triste no es que usted cambie su jipeta. Es un negocio. Eso no es lo triste es que el ser humano, cualquier, diría yo, miembro de cualquier forma religiosa, debe de vérsele el cambio, ¿no? Porque cuando nosotros... Porque no hay ningún cambio. Pero por lo tanto, ahí es donde está el error. ¿Por qué no hay ningún... Pero hay que mencionarlo todo, ¿sabes por qué? Porque son un todo, y Pero todo eso apunta hacia la parte económica. ¿Por qué no hay un cambio? Porque los líderes religiosos no saben interpretar las Sagradas Escrituras y son líderes por ser líderes. Y creen que ellos saben interpretar. Que ellos saben. Entonces cuando se les acerca un gnóstico y le dice, mira, vamos a trabajar en esto, entonces ellos no quieren hacerlo. Ahora, así como nosotros... Ellos son edificadores sobre arenas. Así como nosotros hemos fabricado y hemos creado esos 7 pecados capitales con nuestras propias energías, pues así mismo, con nuestras propias energías, porque escuchado bien, el Cristo es el que perdona los pecados del mundo. Entonces, el Cristo se manifiesta en cada persona cuando la persona practica, cuando la persona practica la castidad en un matrimonio totalmente constituido. Sí, pero ese Espíritu Santo se manifiesta exactamente, pero acláralo tú. Usted lo está diciendo. Pero pues acláralo tú. Exactamente, que el Espíritu Santo se manifiesta en la energía sexual. Por eso el Cristo bautiza con el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da la vida, es el creador. Y con eso, ¿por qué? Porque un espermatozoide es capaz de crear un cuerpo físico. Entonces, como nosotros creamos nuestros defectos psicológicos con el derrame de nuestras energías sexuales, oye, esa fue la creación. En la Sagrada Escritura se habla de la serpiente negra, ¿sí? Pero esa serpiente negra crece en cada ser humano, que es la cola de Satán, que no es visible en el mundo físico, pero en el mundo astral sí es visible. Pero es perceptible para la divina clarividencia. Para la gente que tiene la divina clarividencia, porque todo el mundo no tiene esa divina clarividencia, porque llena de defectos psicológicos, ¿cómo va a tener esa divina clarividencia? O tercer ojo. Entonces, ¿qué sucede? Que así como usted creó todos esos defectos psicológicos con el derrame de las energías, hemos repetido, así mismo se crean los niños. Entonces, cuando no se crean niños, pues se crean los defectos psicológicos, pero esos son invisibles. Pues así mismo, con el fuego, oye, del Espíritu Santo, tiene que eliminarlo. O sea, que los egos no se van a eliminar con decir, yo me arrepiento. Voy a hacer una oración para que esos egos se eliminen. O voy a hacer una meditación, como mucha gente dice, que por medio de una meditación puede eliminar cualquier defecto psicológico. No. Usted tiene que bajar para luego subir. ¿Bajar a dónde? Bajar y practicar alquimia sexual. Esto quiere decir usted practicar la castidad. Sublimar su energía. Usted transmutar sus energías sexuales para que con esa transmutación de sus energías sexuales se manifieste. Entonces, ahí me van a matar a mí y van a matar aquí al venerable maestro. Pero ahí entonces, cuando usted transmuta sus energías, se manifiesta entonces el Espíritu Santo, el Cristo, y con esa energía, entonces usted, con ese fuego, es que usted va a eliminar los defectos psicológicos. Ya de ahí en adelante usted tiene que buscar la divina gnosis, estudiarla, para que usted pueda entonces decir, bueno, ¿cuál es la forma de eliminar estos defectos? Bueno, se estudia el matrimonio perfecto del venerable maestro Samael Aún Weor, que ahí lo explica totalmente. Psicología revolucionaria.
primaria para que usted entienda esos demonios que tiene, La revolución, la dialéctica y educación fundamental. y la gran rebelión. Y la gran rebelión. Con esas 4 obras, usted podrá iniciar un trabajo. Pero usted tiene que vivirlo para que no esté diciendo que esto es una mentira, que esto es un conocimiento de nosotros. No, nosotros los gnósticos no nos hacemos dueños del conocimiento, porque el dueño del conocimiento es el Cristo. Y le pertenece a toda la Y humanidad. le pertenece a la humanidad. Todos y todas tenemos derecho a la salvación. Pero mientras que creamos que la salvación es tener mucho dinero, tener muchas mujeres, o tener muchos hombres, o tener muchos hijos, o tener muchos bienes, estamos equivocados. Vamos a ir directo a los mundos infiernos. Así es. Lleno del intelecto, un intelecto totalmente desarrollado, lleno de teoría, pero sin ningún tipo de práctica y con una conciencia muy cerrada. Y lleno de basuras. De basura, porque ¿qué es lo es que solamente para el dormido es que está este mundo? Porque para un despierto, mira, un despierto no va a ir a una discoteca a maltratar su cuerpo físico, no va a tener ingesta de licor, menos de drogas, no va a robar, no va a tener más de una mujer, no va a ser un mentiroso, o sea, No va a ser violento. no va a ser violento, porque se trabaja a sí mismo, se conoce a sí mismo y conoce a los demás. Entonces este conocimiento es bonito, porque nos soluciona todos los Nos sirve problemas. a todos. Nos sirve a todos y a todas. Ahora, lo que le pasa a las diferentes formas religiosas, que ellos tienen celos. ¿Pero de qué? Sigan. Tienen celos, no. Nosotros siempre hemos dicho, espera, Que nosotros hemos practiquen dicho la antes. enseñanza y que se queden allá. Nosotros hemos dicho Lo eso. hemos dicho un millón de veces. Continúen en su forma religiosa, pero trabajen a sí mismos. Usted es evangélico, usted no quiere renunciar a su iglesia porque usted está enamorado de su pastor, está enamorado de su filosofía, pues siga allá, pero trabaje ese ego, despierte conciencia, tenga una sola mujer, transmute sus energías, viva en castidad y te irás ganando poco a poco el cielo, porque vas a ir cambiando. Lo que nosotros predicamos, nosotros tenemos que